Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy sábado 12 de agosto del año 2017 hablaremos brevemente sobre la diferencia entre los derechos humanos y las garantías constitucionales. Antes que nada, quiero expresar la utilización del vocablo de derechos humanos. Los derechos humanos se dice que resultan como vocablo ser redundantes, porque todos los derechos son humanos. Desde mi particular punto de vista, sostengo que no todos los derechos son humanos en cuanto a su origen. Son humanos en cuanto a su destinatario, sí, pero en cuanto a su creador, no. Vamos rapidísimo. Los derechos que desde la creación de la humanidad y la existencia del propio ser humano, en aquellos tiempos no existía cuerpo normativo alguno, ni la figura del Estado como tal. Luego entonces, los primeros derechos que se dio la humanidad para organizarse, disciplinar la conducta de los seres humanos que le daban vida a su población, es de naturaleza divina. Al margen de la discusión filosófica sobre la existencia o no de un Dios, tenemos que entender, históricamente hablando, aplicando el método histórico, desde luego, no existía organización jurídica política como tal para darse este conjunto de derechos. Entonces, ¿qué se entiende por derecho? Para ver y referirnos a su origen. Por derecho, vamos a entender un sistema de normas jurídicas con la finalidad de que se regule la conducta del ser humano organizado en sociedad. Las características de estas normas jurídicas son 4. La coactividad o coercibilidad, la bilateralidad, la heteronomía y la obligatoriedad. Para hacerlas diferentes a las normas morales. Cuando el Ser Supremo crea al mundo, no se lo da con una dotación de leyes o de normas jurídicas, mucho menos de normas morales como tal. Solamente una. No tocarás, no violarás o no comerás del fruto prohibido. Existía un solo ser humano. Vemos la creación de la vida desde el punto de vista filosófico, en virtud de que el ser humano está impregnado de principios y valores que, aunque se niegue, dimanan de la religión, de cualquier tipo de religión. Todas las religiones creen en un Dios. Es decir, llámesele como tal Dios, Ser Supremo, Jehová o Creador del universo, pero creen en un Dios. Este Dios, si tomamos en cuenta una de las religiones más trascendentales, con sentido humanitario, de norma humanitaria, pues es la concepción religiosa católica. Porque si ustedes me dicen, doctor, hable sobre otra religión como la hindú
o como la de Mahoma en el Medio Oriente, vamos a ver que hay conductas que practican este tipo de religiones que chocan con los derechos humanos de naturaleza universal. Por eso es que toco la religión católica, que se aproxima más a la del sentido humanitario. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, hablando de la figura del representante del creador del universo, llamado Moisés, se subió, todos lo sabemos en la Biblia, en su texto antiguo, se subió a un monte donde Dios se le aparece y le da una serie de normas morales que luego se regularon ya como obligatorias, es decir, como un sentido jurídico, para que la cumpliera precisamente sus siervos, es decir, su población. Porque cuando él baja, pues se encontró con una serie de orgías que practicaban y adoraban a dioses materializados a través de estatuas o bien concepciones materialistas elaboradas a base de oro. Pero había un desorden y tenía que poner orden, precisamente de ahí la concepción de derecho. Y le da 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos se reducen a 2. Sin embargo, vamos a mencionar alguno de ellos porque no es clase de doctrina, sino nada más sobre el origen de la concepción derecho, para diferenciar entre los derechos humanos de los derechos divinos. Porque sí hay derechos que no son humanos, en cuanto a su creatividad de los mismos. Su creación, perdón. Estos mandamientos que recibe mediante la concepción normativa Moisés para aplicarla a su pueblo, entre ellos son los siguientes. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es decir, que el Dios mismo se autocomplace en que se le adore, en que se le respete. ¿Y por qué no decirlo así? En que se le tenga miedo. Para que los destinatarios de este mandamiento, pues lo cumplan. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano, o sea, no lo pronunciarás en vano. Para testificar sobre algo y mencionar a Dios, está castigado, no en vano, solamente cuando haya algo que realmente ponga en peligro la vida o la libertad permanente de una persona, o preventivamente hablando también. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no harás actos impuros, o sea, no desearás la mujer de tu prójimo, pero la del prójimo casado, desde luego. No robarás, no mentirás, no desearás o concebirás pensamientos impuros, no desearás los bienes ajenos. Y estos mandamientos se van a resumir en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Lo cual su Hijo, cuando baja, se dice del cielo, pues pone en práctica. Una persona que no le hizo daño a nadie y en la cual en su contra se llevó un proceso incorrecto, violatorio de sus propios derechos humanos, porque él había nacido en la tierra, no nació en el cielo. Se concibió en la tierra, vivió en la tierra, murió en la tierra. Entonces, como tal, hay derechos que fueron creados divinamente y no por seres humanos. Aplicados para los seres humanos, sí. Yo estoy de acuerdo con los autores cuando mencionan precisamente que es redundante hablar de derechos humanos porque no hay derechos que no sean humanos. Sí, pero terrenalmente. O sea, los derechos que posteriormente se dieron y se legislaron por el ser humano, sí caben dentro de esta concepción doctrinaria, que es redundante en la concepción de derechos humanos. Pero, para mí no lo es. Una vez aclarada esta situación, pasemos a ver qué se entiende entonces por derechos humanos. Aquellos derechos fundamentales del hombre y del ciudadano,
para aquellos países que no conciben los derechos humanos como tal, por ejemplo Estados Unidos, no se habla de derechos humanos sino de derechos civiles. Ahí cabría la expresión derechos del hombre y del ciudadano. Entonces son aquellos inherentes y fundamentales y esenciales a los derechos humanos, al ser humano. ¿Por qué fundamentales? Porque son fundamento o base para crear otros derechos dirigidos al ser humano, para proteger al ser humano, para conservar al ser humano en cuanto a su existencia. Y son esenciales porque son inherentes a la naturaleza biológica existencial del propio ser humano, del ser vivo, del ser biológico, del ser individual, del ser físico. Las características de los derechos humanos son diversas. Ahí vamos a hablar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero se refiere precisamente a los derechos humanos y a las garantías que los protegerán consignados en la Constitución Federal. La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo cuarto, en su apartado B, punto número 2, nos señala que los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles. Pero les faltaron dos características para que se consideren derechos humanos como tal. La permanencia, o sea que son permanentes y que son inalterables. Los derechos humanos son permanentes y son inalterables. No se pueden alterar precisamente porque son fundamentales y son esenciales. Pertenecen al ser humano porque los otorga la naturaleza, no los otorga el Estado. Ejemplos de derechos humanos: la vida, la salud, la alimentación, la habitación, etc. Aquí vemos que estos derechos humanos no los concede el Estado, los protege, los cuida, los garantiza, es otra cosa. Los concede la naturaleza. La vida, por ejemplo, la principal, el Estado está obligado a conservarla. Hay estados en los que se organizan jurídica y políticamente de una forma arbitraria, corrupta, prepotente, absolutista, y en la que se autoconcede ese estado el derecho de la vida o de la muerte sobre sus súbditos o sus ciudadanos. Pero en los estados democráticos, como el nuestro, le está vedado al Estado disponer de la vida de una persona, porque él no la concede. La puede suprimir, es otra cosa. Indebida, incorrecta, inhumanamente, es una situación. Pero crear la vida, no. Igual la salud. La salud la tiene el ser humano desde que nace. Pudiera nacer enfermo, pero nació vivo. Por eso es un ser humano. Y este ser humano tiene derechos concedidos por el Estado para que los haga efectivo frente a los demás, frente a la propia voluntad del que representa al Estado. Entonces los derechos humanos, como tal, los crea la naturaleza. En cambio, cuando hablamos de garantías constitucionales, de garantías o libertades públicas o derechos públicos subjetivos o garantías individuales, vocablos que suelen confundir al estudiantado, al igualarlos a la concepción de los derechos humanos, pues es un error. Entendemos que los derechos humanos son sinónimos de los derechos fundamentales del hombre, sí. Pero estos, con respecto a los demás vocablos, no.
Porque una garantía individual puede estar reglamentada, puede estar supeditada al criterio de una autoridad administrativa representante del Estado. Y tenemos muchos ejemplos. Hay una garantía que a la vez se constituye como un derecho. Por ejemplo, la libertad de portar y poseer armas de fuego en el artículo 10 constitucional. Es un derecho y es una garantía a la vez. Es un derecho porque está y forma parte del sistema jurídico constitucional mexicano. Poseer armas en el domicilio, pero no cualquier tipo de arma. Arma de las permitidas para los particulares. Y portarla es un derecho. Es un derecho. Entonces, poseerla es un derecho elevado a una garantía constitucional, porque se le prohíbe al servidor público que cuarte este derecho de que todo mexicano pueda poseer un arma de las permitidas en su domicilio. Pero para portarla públicamente necesita reunir los requisitos, condiciones o circunstancias que exija la ley de la materia, o sea, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, entre los cuales destaca precisamente que se ajuste al criterio de una autoridad administrativa, es decir, el secretario de la Defensa Nacional. Por lo tanto, la portación es un derecho supeditado al criterio de una autoridad administrativa, finalmente. En cambio, la posesión no. La posesión es una auténtica garantía, oponible, inclusive a través del juicio de amparo, en caso de que se posea un arma de las permitidas para los particulares, independientemente que se registre o no. Lo sugerible, lo recomendable para los ciudadanos que deseen tenerla en su domicilio es que la registren para vivir dentro del sistema normativo y constitucional. Pero si no se estuviese registrada y fuera de las permitidas, no hay delito alguno. Hay una infracción administrativa que se puede sancionar con multa, es otra cosa, pero no hay delito. Entonces vemos la diferencia entre un derecho y una garantía como tal. Por lo tanto, las garantías constitucionales las cree el Estado como instrumentos jurídicos para proteger a los derechos humanos, que son fundamentales y esenciales, con estas características que ya hemos mencionado. Yo espero que haya quedado aclarado un poco el tema de si existe o no existe diferencia entre los derechos humanos y las garantías constitucionales y las demás denominaciones o vocablos que discute comúnmente la doctrina. Yo espero que así sea. Que tengan ustedes muy buenas tardes.